Bien, y los problemas sociales surgen cuando muchas personas no logran satisfacer sus necesidades básicas, lo que muchas veces conlleva a que los seres humanos, unos entre otros, se destruyan. Para hablarnos de este tema tan interesante, de cómo afecta esto a todas las sociedades del mundo, nos acompaña el sociólogo José Lazo. Bienvenido a Next Noticias. Qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Katy. Licenciado, vamos a comenzar con un término básico para poder llevar esta entrevista. ¿Qué son los problemas sociales? Bueno, nosotros podríamos definir de forma general los problemas sociales como aquellas condiciones insatisfechas por las poblaciones directamente que afectan su bienestar en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿cuáles serían los problemas sociales que afectan a las distintas sociedades del mundo? Porque podrían ser muy parecidos unos entre otros, pero hay sociedades que les afectan unos problemas más que otros, valga la redundancia. Claro, hay diferentes tipos de problemas que se pueden jerarquizar de diferentes formas y depende de la visión cómo se entienda. Yo diría que uno de los principales problemas sociales definitivamente es el cambio climático y la crisis ambiental hoy, ¿no? Que nos pone a nosotros en un peligro mundial directamente, ¿no? Otro problema social de importancia es precisamente las condiciones de pobreza que tiene la población, inseguridades, que tiene la población más vulnerable del planeta directamente. ¿Qué pasa si los gobiernos realmente no se enfocan en estos problemas sociales en las sociedades? ¿Esto podría desencadenar en acciones negativas? Por supuesto, lo que pasa es lo siguiente, los gobiernos tienen un conjunto de racionalidades que pueden jerarquizar en términos de desarrollo económico, dejando de lado quizás situaciones como el ambiente, como la inclusión de grandes grupos marginados de las poblaciones para efectos que sean productivos y que satisfagan sus necesidades. Estos gobiernos en alguna medida deben establecer políticas públicas que vayan directamente a atender cada uno de estos problemas. Pero realmente estamos viendo que no lo hacen. Licenciado, ¿cómo se hace para que el gobierno realmente entienda que estos problemas sociales sí afectan y sí desencadenan en acciones negativas y que repercuten directamente en esas sociedades afectadas? Definitivamente sí hay un conjunto de políticas públicas, además, no tener política pública es una política también. Entonces, básicamente las políticas quizás están centradas directamente a grupos muy particulares que tienen visiones específicamente de acumulación económica y que deja de lado y excluido a grandes cantidades de población. Entonces, la visión sería un poco cómo desde el punto de vista general podemos incluir a esta gran cantidad de personas y eso también repercute directamente en la participación de las personas para exigir sus derechos. Me gustaría hablar un poco de la pobreza, porque la pobreza realmente se encuentra en el primer lugar y afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el planeta, y la desnutrición es una de las primeras causas de fallecimiento en todo el mundo. O sea, realmente es preocupante. Bueno, definitivamente podemos decir, en el caso panameño, en el mundo hay diferentes formas de medir la pobreza y también de definir la pobreza. Claro. O sea, la pobreza en alguna medida podemos decir que es la carencia de algunas condiciones que puedan satisfacer las necesidades materiales de los individuos. Eso principalmente es lo que se ve, pero también se ve en términos de pobreza subjetiva, de las condiciones de exclusión que la misma gente siente excluida. En Panamá hay diferentes formas de medir la pobreza. Uno es principalmente por el ingreso que tengan las familias con respecto a la satisfacción de las necesidades, y ahora está el creado por el gobierno anterior, que está saliendo en este momento, el índice de pobreza multidimensional, que mide directamente carencias específicas en poblaciones. Claro, no somos países como los que están en África, que realmente ellos los niveles de pobreza son realmente preocupantes, son realmente grandes, pero Panamá no escapa de esa realidad. O sea, tenemos que estar conscientes que hay desnutrición en nuestro país. Bueno, mira, definitivamente nosotros estamos en nuestra vida cotidiana y a veces no entendemos que hay realidades alternas que nosotros no percibimos. En Panamá estamos hablando que si lo vemos por la medición del ingreso, estamos hablando de aproximadamente el 22% de personas que viven en pobreza. Cuando hablas de pobreza, la gente a veces queda en el aire y se puede sentir directamente, yo también soy pobre, pero no. Se está hablando de un índice que estamos hablando de personas que viven con 2.38 diarios, $2.38, y estamos hablando de que aproximadamente 1 millón de personas en Panamá viven en esas condiciones. Entonces, a veces no lo entendemos y decimos, son pobres, pero no. Estamos hablando de 1 millón de personas que está aproximadamente en 2.38, 2.50 diarios. ¿Quién vive con 2.50 diarios? Así mismo es. Así es. Licenciado, también no quiero dejar de lado el tema del abuso infantil, que creo que es un tema sumamente importante y que hay que abordar definitivamente. Bueno, mira, el abuso infantil de diferentes formas, ¿no? Estamos hablando de... Y uno de ellos es el trabajo infantil, que lo vemos a cada rato. Por supuesto, pero también está la inseguridad en términos de su seguridad sexual. O sea,
La niñez es un grupo muy particular Y que vulnerable. vulnerable y que debe ser atendido con una política pública directa hacia este grupo particular. La ausencia de esa política trae como consecuencia definitivamente niños en la calle, niños vendiendo cosas, y deserción escolar, y eso todo entra en los niveles de seguridad que le permita a esas personas tener un futuro mejor. Quiero hablar específicamente en Panamá, licenciado. ¿Cuáles son los problemas sociales específicos que usted considera que realmente nos están afectando? ¿Cuáles serían los principales? Oye, mira, si lo ponemos en orden de jerarquía, yo diría que la seguridad ya se pasó a la canasta básica como base fundamental de estos problemas. Estamos viendo que hay una crisis seria en términos de la atención de la seguridad, una ausencia de la política pública por parte del gobierno, y efectivamente dicen que están bajando los índices en términos de homicidios, pero están subiendo indicadores como robos, hurtos y violaciones, inseguridad doméstica, etcétera. O sea que este gobierno que está entrando realmente tiene un gran trabajo por hacer. Por supuesto, yo creo que es sumamente importante entender que la cosa no es atender directamente al síntoma, sino verificar los niveles de prevención que se deban hacer en términos de las condiciones de inseguridad. Atender más al nivel de oportunidad. Yo creo que la palabra clave aquí es oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que le damos a las poblaciones con respecto a esto? Licenciado, rapidito, antes de terminar, ¿cómo la sociedad civil podría aportar a estos problemas sociales? Oye, mira, yo creo que hace falta mayor organización, tanto de grupos particulares de movimientos sociales como de lo que denominamos la sociedad civil organizada. Yo creo que la clave aquí es la participación en diferentes niveles, la organización comunitaria que puede en alguna medida establecer esa exigencia de rendición de cuentas a nuestras autoridades, haciendo efectivamente las críticas correspondientes a la política. Bien, me voy a quedar con ese mensaje. Gracias al sociólogo José Lazo por acompañarnos esta mañana y hablarnos de este tema tan interesante.